estuvimos mirando en el capítulo 8, que les decía que era el mejor capítulo, el corazón de la carta a los romanos, porque es un capítulo que habla de la seguridad de nuestra salvación, de lo perfecta que es la salvación, de que no hay ningún peligro en ella, de que no hay ninguna duda en ella, de que nuestra salvación es perfecta y es completa. Pero para eso nosotros tenemos que entender, y es lo que hemos estado viendo, qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Cuando decimos que somos salvos, cuando decimos que Cristo nos salvó, cuando decimos que Dios nos salvó, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué entendemos nosotros por salvación? Y es que a veces creemos que la salvación es perdón de pecados. O sea, tenemos una comprensión muy estrecha y muy limitada de la salvación que Dios nos ha dado. Nada más entendemos como que éramos pecadores y Dios nos perdonó. Pero resulta que el perdón de pecados es solamente un elemento de la salvación y quizás el elemento más pequeño. El perdón de pecados es solamente un pedacito de la gracia de Dios. Para nosotros poder entender un poquito el hecho de que la salvación no se limita al perdón de nuestros pecados, debemos recordar aquel texto que está en el capítulo 3 de Romanos. Vamos al capítulo 8, pero yo quiero, antes de continuar con el capítulo 8, porque no lo hemos agotado, el capítulo 8, vamos apenas por la mitad del capítulo 8, pero antes de continuar estudiando el capítulo 8, debemos recordar algo que dice en el capítulo 3, versículo 23 de Romanos, un versículo que no sabemos de memoria. Y dice así, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es un versículo que todos no sabemos de memoria, es un versículo clave en la doctrina de la salvación y es clave en el libro de Romanos. ¿Qué dice ese versículo? Que todos hemos pecado, ¿cierto? Pero ese no es el problema. Ese no es el problema. El problema fue la consecuencia del pecado. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, entonces están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que el plan y el propósito de Dios cuando crea al ser humano, cuando nos crea a nosotros, es que vivamos para su gloria. La gloria de Dios es la razón de nuestra existencia. Ser un reflejo de esa gloria de Dios, contemplar la gloria de Dios, deleitarnos en esa gloria y ser transformados por esa gloria es inicialmente el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Así que perdón de pecados es solamente algo que Dios tiene que hacer, o sea, como cuando se va a hacer un tratamiento y entonces de pronto hay que extirpar una protuberancia, un grano o algo, pero el mal está por allá adentro. Entonces, la vida cristiana no consiste en que Dios nos perdonó los pecados, eso es lo mínimo que hizo. La vida cristiana consiste en que Dios quiere no solamente perdonar nuestros pecados, sino que nos quiere devolver a nuestra posición inicial, nos quiere devolver la dignidad de ser imagen de Dios, nos quiere devolver la dignidad de ser corona de la creación. Con Dios no basta la gracia y la misericordia, o sea que yo soy débil, peco, fallo, pero Dios en su misericordia me sostiene, me tiene paciencia, me ayuda, me soporta. No, es que Dios quiere que yo viva, que yo exista y que mi vida refleje su gloria. O sea, Dios quiere devolverme mi posición, mi estatus, el ser humano como corona de la creación, como cuando Dios creó a los animales, creó a las plantas, creó todo, dice, según su especie, según su género, pero luego dijo Dios, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que sea el Señor de todo lo que hemos creado. Entonces Dios quiere devolvernos la gloria, Dios quiere devolvernos la dignidad, Dios quiere devolvernos el señorío,
que nosotros no tenemos señorío ni sobre nuestros instintos, ni sobre nuestros apetitos, ni sobre nuestras pasiones, y mucho menos sobre la tierra. Entonces, no es un asunto de que nos perdonaron los pecados y ya, es un asunto de devolvernos a ese estado de gloria en el cual Dios nos creó y que es el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, continuando con eso y entendiendo que la fase final de nuestra salvación no es la justificación, sino que la justificación es la primera fase de nuestra salvación. Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Ese es el inicio. Ese es lo primero. Dios declara inocente al culpable en virtud de su fe en el Señor Jesucristo. Ese es el inicio. La fase final de la salvación, escuche bien, es la glorificación. Cuando nosotros volvamos a hacer lo que realmente fuimos destinados para hacer, cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos hizo. El pecado no es parte del diseño. El pecado es un accidente que ocurrió luego del diseño, pero el diseño original contiene la santidad de Dios, la justicia de Dios, la integridad de Dios, y eso debe ser parte de nuestra vida, eso debe ser parte de nuestro carácter, y eso es salvación. O sea, salvación no es que Dios me perdone, salvación es que Dios me transforme, salvación es que yo sea libre, salvación es que yo sea una criatura que en su carácter, en su forma de pensar, de vivir, de sentir, glorifique a Dios y los demás vean a Dios en mí. Entonces, ese proceso es un proceso en el cual Dios ha involucrado todo. El capítulo 8 de Romanos habla de todos los factores que Dios ha involucrado en el proceso de nuestra salvación, de tal manera que en este proceso vayamos hasta el final y lleguemos a la glorificación. Entonces, retomando la idea de la clase pasada, hablábamos de que la creación gemía porque anhelaba la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y decíamos que la creación misma había sido sujetada a vanidad. ¿En qué sentido? En que Dios le entregó la tierra, el universo, al hombre, y el hombre es pecador, la maltrata, la ultraja, contamina el ambiente, contamina los ríos, destruye la flora, destruye la fauna. Entonces, la creación está sujeta a la pecaminosidad del hombre, pero está sujeta con esperanza. Es decir, que de alguna manera la naturaleza espera ser habitada por los hijos de Dios, pero no por los hijos de Dios ahora como estamos, sino por los hijos de Dios glorificados, hijos de Dios santos, justos y perfectos, que puedan administrar la tierra, que puedan administrar las cosas de Dios, que puedan enseñorearse de la creación, pero no para destruirla, sino para cuidarla, para protegerla. Entonces dice que la tierra gime, es decir, un gemido es una expresión de dolor, es una expresión que implica una súplica de ayuda, de socorro. ¿Qué significa eso? Los gemidos de la tierra, la naturaleza misma, la tierra misma, anhela nuestra salvación, nuestra glorificación, nuestra transformación. La tierra anhela ser habitada por los hijos de Dios en gloria. Luego dice que nosotros también gemimos dentro de nuestros propios cuerpos. Cada uno de nosotros tiene su propia lucha con sus dificultades. Y cuando nos enfrentamos a nuestros pecados, a las áreas, es decir, cada uno de nosotros tiene un área en la que siempre falla. Es decir, de pronto algunos tienen problemas con el enojo, otros tienen problemas con la lujuria, otros tienen problemas con la avaricia, otros tienen, es decir, hay como un área que es la que nos cuesta trabajo. Y cuando nosotros vemos que no tenemos la victoria en esa área, sino que por más que nos esforzamos por hacer las cosas bien, finalmente fracasamos y volvemos a caer en los mismos errores y volvemos a cometer las mismas equivocaciones. Empezamos a sentirnos mal, empezamos como que nos duele el corazón, como que nos sentimos miserables
y como que dentro de nosotros, en lo más profundo de nuestro ser, hay un gemido deseando y anhelando ser mejores personas. El que es creyente entiende lo que estoy diciendo. El que no ha creído, el que no tiene el Espíritu de Dios, no entiende lo que yo estoy diciendo. Pero si tú eres creyente y estás luchando con tu carne, estás luchando con tu pecado, estás luchando con tus pasiones, tú entiendes lo que es sufrir al interior de tu corazón por no poder ser la clase de persona que tú quisieras ser para Dios y delante de Dios y por causa de Dios. Entonces tenemos los gemidos de la creación, los gemidos dentro de nuestro corazón y el Espíritu mismo que dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El versículo 26, que me parece precioso, el versículo 26 del capítulo 8, ahí quedamos la clase pasada, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La tendencia al pecado, la tendencia a la desobediencia. El Espíritu Santo de Dios nos está ayudando en eso. Pues, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol Santiago escribió que nosotros pedimos, pero no recibimos, porque pedimos mal, porque pedimos para gastar en nuestros deleites, y él expresaba algo así como: o almas adúlteras, ¿acaso no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Tenemos que aprender a orar conforme a lo que el Espíritu de Dios quiere obrar en nuestros corazones. Y nosotros a veces pedimos cosas materiales, pensamos que necesitamos algunas cosas, pero lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es cambiarnos, transformarnos, perfeccionarnos, purificarnos. Entonces nosotros no sabemos a veces cómo pedir, y a veces pedimos cosas que no nos hacen bien, a veces pedimos cosas que no hacen parte del plan de Dios para nuestras vidas. Pero gracias al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está dispuesto siempre a colaborar ¿con qué? Con perfeccionar nuestra oración. Recordemos que Jesús, en su humanidad, en su angustia, en su dolor, cuando se enfrentaba ya a la muerte, él se arrodilló y le dijo a Dios: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y nosotros tenemos que tener como esa experiencia de oración en el sentido de darle la capacidad al Espíritu Santo, darle la oportunidad al Espíritu Santo de que Él nos guíe en nuestras oraciones y que el Espíritu mismo interceda por nosotros con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo es el que sabe qué es lo que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Es el que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. ¿A fin de qué? O sea, cuando hablamos de lo que conviene y de lo que no conviene, ¿a qué nos referimos? Porque nosotros podemos decir: a mí me conviene tener lo que estoy pidiendo, pero Dios dice: no, no te conviene, porque lo que estás pidiendo no sirve para que se cumpla mi propósito en ti, no sirve para pulir en ti y plasmar en ti la imagen de mi Hijo Jesucristo. O sea, lo que tú estás pidiendo te va a dañar, lo que tú estás pidiendo te va a envanecer, lo que tú me estás pidiendo te va a apartar de mis caminos. Entonces, ¿cómo pedir lo que conviene? ¿Cierto? Entonces debemos entender que el Espíritu Santo está trabajando a favor de nosotros, pero de acuerdo con la voluntad del Padre. Siempre el Espíritu Santo intercede por nosotros, intercede a favor de nosotros, pero intercede conforme a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Entonces, continuamos ahora con el versículo 28, que habla, ¿cierto?, el asunto de nuestra glorificación, de nuestra santificación. Pero ¿y qué sucede con las cosas que nos pasan? ¿Qué sucede con los eventos que a nosotros nos parecen desafortunados? ¿Qué sucede cuando, precisamente por estar buscando a Dios, estamos esperando cierta prosperidad y cierta bendición en nuestra vida y nos encontramos con adversidades, nos encontramos con pruebas? ¿Qué sucede cuando podemos decir: ahora que estoy buscando a Dios, ahora que soy mejor persona, ahora que estoy tratando de agradarlo, me está yendo mal? O sea, ¿qué sucede? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué me están sucediendo estas cosas? Porque justo cuando empiezo a caminar en los caminos de Dios, y yo he escuchado a muchas personas en consejerías que me dicen:
Yo no quisiera buscar a Dios porque en todos los momentos en que he empezado a consagrarme y a buscar por Dios, me ha empezado a ir mal. O sea, ¿qué sucede con esas cosas? ¿Qué sucede con los eventos que nos rodean, con todas las situaciones que nos rodean? Pues aquí la Escritura nos muestra algo que nosotros tenemos que estar conscientes, y es un asunto de la soberanía de Dios. Dios en su soberanía trabaja a favor de nosotros. ¿Qué significa eso? Lo que está escrito a continuación. Vamos al versículo 28, un versículo que no sabemos de memoria, pero que quizás no lo comprendemos a profundidad. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y las circunstancias que hay a nuestro alrededor siempre operan a nuestro favor, siempre y cuando nosotros amemos a Dios. La condición es los que aman a Dios. Y eso es algo que nos tenemos que preguntar y es algo que tenemos que examinar. Amamos a Dios. Es decir, la condición es una condición del corazón. Amamos a Dios. En otras palabras, voy a ponerlo de esta forma. Si usted quiere que le vaya bien en la vida y que todo el universo gire a su favor, entendiendo a su favor lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere hacer. No hay cosa que traiga mayor bendición y más prosperidad en la vida que amar a Dios, amar a Dios. Por eso es que nosotros en este tiempo debemos cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque para estos tiempos la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y si el amor de nosotros por Dios se comienza a enfriar, ya las cosas no van a ir tan bien como debieran ir. Entonces, primera condición es que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, número uno, amamos a Dios. Si no amamos a Dios, tenemos que examinar, porque si no amamos a Dios, nos va a parecer que nos está yendo mal. Lo primero es que amemos a Dios. Ahora, a los que aman a Dios, todas las cosas, es decir, todo lo que sucede, les ayuda para bien. Ahora, encierren un círculo la palabra bien que aparece ahí en el versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué es el bien? Es decir, ¿qué es el bien? Existe la posibilidad de que lo que para usted es un bien, para Dios no lo sea. Y por eso Pablo aclara, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, que el bien para Dios es que se cumpla en cada uno de nosotros el propósito para el cual Dios nos llamó. Repito, todas las cosas nos ayudan para bien si amamos a Dios. Segundo, ese bien no tiene que ver con mis sueños, no tiene que ver con mis ambiciones, no tiene que ver con mis más profundos anhelos, no tiene que ver con mis pasiones. Ese bien tiene que ver con el cumplimiento de un propósito que está en la mente y en el corazón de Dios, no en la mente mía ni en el corazón mío. Entender ese pasaje es un poco complicado a la luz de lo que realmente significa. Número uno, amar a Dios es la condición. Y número dos, entender por bien el cumplimiento en mi vida, en mi carácter, de aquello que está en el corazón de Dios. El propósito para el cual Dios me llamó. El propósito para el cual Dios me llamó. Ese es el bien. El bien no es que yo consiga en esta tierra todos mis sueños y todas mis ambiciones. El bien es que se cumpla el propósito para el cual Dios me llamó. Dios me ha llamado con un propósito. Aún en esta tierra y aún allá en su gloria, Él tiene un propósito. Y el bien es que ese propósito se cumpla. Por lo tanto, las cosas que suceden en mi vida
están divinamente ordenadas por la mano soberana de Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito que también está en el corazón de Dios. Entonces muchas veces no entendemos lo que pasa porque no conocemos ese propósito. Ahora vamos a mirar lo que sigue diciendo Pablo en el capítulo 29. Aquí, en el versículo 29, perdón, aquí se va a meter ya en una doctrina más profunda, una doctrina más compleja, en una doctrina que forma a veces mucho problema, porque queremos entenderla en vez de disfrutarla. Y es la doctrina de la predestinación. Vamos al versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 29 contiene un acto de Dios ejecutado fuera del tiempo. El versículo 29 contiene una acción de Dios realizada en la eternidad, no realizada en el tiempo. Ojo con eso. Dice, a los que antes conoció, a los que antes conoció. Ustedes han escuchado un versículo en Jeremías que dice, con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. ¿Cómo Dios me amó con amor eterno si yo nací en mayo del 67? Y como Dios dice que Él me amó con amor eterno, porque Dios me conoció en la eternidad antes de crearme, antes de formarme. ¿Dónde nos estamos metiendo ahora? Nos estamos metiendo en el corazón de Dios, nos estamos metiendo en la mente de Dios. ¿Podemos comprender eso? Hermano, tenemos una mente finita, una mente temporal, la mente de Dios es infinita y es eterna. Entonces, yo no trato de comprenderlo, sino más bien de recibirlo y de disfrutarlo. Nuevamente, repito, en el versículo 29 hay un acto de Dios que se realizó no en la esfera del tiempo, sino en la esfera de la eternidad. Antes de que el mundo existiese, Dios nos conoció. Oye, a mí me parece que esto es glorioso, a mí me parece que esto no debe ser motivo de discusión teológica, sino motivo de gloria, de exaltación, de alabanza, decir, gloria a Dios, tú me conociste antes de crearme. O sea, yo no soy un accidente, yo no soy una cosa que apareció en la historia. Yo fui conocida en la mente de Dios cuando Él habitaba en la eternidad. O sea, esto es tremendo, hermano, esto es glorioso. Y como Él me conoció, dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Hermano, me conoció en la eternidad. Antes de la creación del mundo me conoció, yo no existía, pero Él me conoció. Y así como me conoció, me predestinó. Me predestinó, repito, hermano, hay gente que se dedica a pelear con esto. Ah, entonces si estamos predestinados, entonces ¿qué? Entonces, hermano, a mí me parece que esta es la cosa más gloriosa del mundo. Él predestinó mi vida. ¿Qué significa eso? De que prefijó un destino para mí. Determinó en la eternidad mi destino. Predestinó. ¿Y eso cuándo lo hizo? En la eternidad. Eso no lo hizo ahora. Eso no lo está haciendo ahora. Esto es glorioso. En la eternidad me conoció y en la eternidad determinó mi destino. Hay que respirar profundo para poder asimilarlo. Yo te pregunto, ¿eso no te llena de paz? ¿Eso no te llena de tranquilidad? Eso no anula todo sentimiento de fracaso o de temor, todo sentimiento de miedo hacia el futuro, todo sentimiento de culpa, todo sentimiento de incompetencia. Es decir, no, Él ya me conoció y ya determinó mi destino en la eternidad. Eso lo hizo Dios en la eternidad, conmigo y contigo y con todo el que Él ha llamado. Ahora
Vamos al versículo 30 y vamos a mirar lo que él hizo en el tiempo. O sea, en la eternidad me conoció y me predestinó, yo no existía. Pero ahora en el tiempo, ahora en mi historia, dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué sucedió en el tiempo? Me llamó. ¿Cuándo me llamó? Eso tiene fecha. Me llamó en el año de 1992, en el mes de junio del año de 1992. Me estaba llamando mucho antes, Y yo de terca, donde iba, él me perseguía. Pero finalmente en junio de 1992 dije, me rindo ante ti. Bajé mi cabeza, permití que su palabra entrara en mi corazón, permití que su vida entrara en mi alma. Y ese día pude escuchar su voz, ese día me llamó. Probablemente Dios está llamando a muchas personas. El llamado es en el tiempo, el llamado es en mi historia, en mi vida cotidiana. Recuerden a Moisés pastoreando las ovejas de su suegro y de repente ve una zarza que arde. Moisés tenía un destino predestinado, prefijado en la eternidad, pero en su historia, él se sentía un don nadie, él se sentía un fracasado, él sentía que su vida no tenía sentido, había huido de Egipto y estaba pastoreando las ovejas de su suegro. Y decía, no estaba orando, hermano, no estaba buscando a Dios, estaba huyendo de su historia, de su destino en Dios, huyendo lejos de Egipto, lejos de Israel, lejos de su pueblo, y está pastoreando unas ovejas ajenas, y de repente ve un árbol que se está incendiando, pero que no se termina de quemar, y dice, ¿esto qué es? Así de sencillo, en la cotidianidad de tu vida, de mi vida, Dios nos llama en la historia. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. En el mismo momento en que nos llama y nosotros respondemos y decimos, heme aquí, Señor. Y nosotros reconocemos nuestro pecado y nuestra maldad. O sea, en el mismo momento en que nuestra fe es expresada, ya sea con lágrimas, ya sea con arrepentimiento, ya sea con confesión de pecados. En ese mismo momento en que yo me rindo a Dios, en ese mismo momento en que he creído, me pasa lo de Abraham, soy justificada. En ese momento mi fe es contabilizada como justicia. A los que llamó, a estos también justificó. Pero ahí no termina la cosa. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros ahora? Ahora, ¿qué está haciendo Dios en este momento? En la eternidad pasada nos conoció y nos predestinó. En el presente de nuestra historia nos llamó y nos justificó. ¿Y qué está haciendo ahora? Dice, nos glorificó. Estamos en un proceso de glorificación. Hay un pasaje en la carta a los Corintios, no me sé la numeración, pero me lo sé de memoria, y habla de estas cosas y dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tú y yo estamos en un proceso de glorificación, en un proceso de crecimiento. Por eso es que me encanta la palabra de Dios, por eso es que me encanta buscar a Dios, aún a pesar de mis pecados, aún a pesar de mis errores, aún a pesar de mis defectos, yo sé que estoy siendo transformada. ¿Sabe qué es lo que sucede? Que cuando más nos acercamos a Dios, su luz, su palabra y su verdad nos muestran con mayor claridad nuestro pecado. Si tú te acercas a un espejo que tiene aumento y que tiene luz, vas a ver las imperfecciones de tu piel, vas a ver las imperfecciones de tu rostro, vas a ver cosas que no te gustan, pero que si el espejo no tiene aumento,
ni tiene luz, no las vas a ver y te vas a sentir más cómodo. Pero cuando nos acercamos a Dios, no es que nuestro pecado esté creciendo, al contrario, se está achicando. Pero nosotros lo estamos viendo más grande por causa de la luz de su palabra y por causa del poder del Espíritu Santo para redarguir nuestra conciencia y convencernos de nuestro pecado. Y no es que seamos peores, no. Cada año, cada día, cada mes que caminamos con el Señor, somos mejores si caminamos con Él. Si caminamos con Él, somos mejores. Lo que pasa es que no nos podemos comparar con el de al lado ni nada. Nuestra meta es Cristo. Poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el universo entero y todo lo que Dios hace gira a nuestro favor. ¿Cuándo qué? Cuando nuestra meta es la glorificación. Crecer a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros. Eso es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Ahora miremos la parte, o sea, ya miramos todos los factores que giran a nuestro favor. La creación quiere nuestra glorificación. Nosotros dentro de nosotros mismos gemimos por nuestra salvación. Queremos ser mejores personas. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles para que seamos transformados, para que seamos mejores personas. Dios en su soberanía controla el universo y todos los eventos del universo hacen que seamos mejores personas, que se cumpla el propósito de Dios en nosotros, que avance el proceso de glorificación en nuestras vidas. Pero ¿qué sucede con otras cosas? Como por ejemplo, ¿qué sucede con el diablo? ¿Qué sucede con algunos hermanos, entre comillas, disfrazados de hermanos, pero que no son hermanos? ¿Qué sucede con algo que no es el redarguir del Espíritu Santo, sino la culpa? Ojo con lo que estoy diciendo. Ahora vienen otros factores que podrían estorbar nuestra salvación y nuestro camino a la gloria. Otros factores que puede ser el diablo, los falsos hermanos, o sea, unos factores externos, nuestro sentimiento de culpa, es decir, cuando ya lo que tengo no es el redarguir del Espíritu, sino que me siento culpable. Y la culpa me aparta de Dios y me aparta de los hermanos. Esos son otros factores. ¿Qué hacemos con eso? Porque eso nos puede separar de Dios. Ahora el apóstol Pablo va a tratar con estas cosas. En el versículo 31, vamos todos al versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, Dios que controla el universo lo hace a nuestro favor, lo hace de tal manera que todos los eventos nos ayuden para bien. Entonces Pablo pregunta, ¿y si Dios está a nuestro favor? Si Dios está siempre por nosotros, ¿quién podría estar en contra de nosotros? Entonces, parece como una pregunta así, como una pregunta retórica, como que, ajá, nosotros sabemos, pero el apóstol Pablo, a diferencia de nosotros que nos encanta hablar del diablo, es que nos fascina el protagonismo del diablo. El apóstol Pablo, de una manera velada, pregunta, ¿quién acusará? Y nosotros sabemos quién es el acusador y nos encanta hablar del acusador, pero el apóstol Pablo ni lo nombra, ni lo nombra. O sea, aquí hay como un tratado despectivo del apóstol Pablo a ese personaje. Mírenlo como dice, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? Retrocedemos al 32 y leemos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. Mira el pensamiento de Pablo, y este pensamiento debe estar en nuestros corazones. ¿Por qué, hermano? Porque el diablo nos metió en la cabeza que Dios era mentiroso, que Dios no nos amaba, que Dios no quería que fuésemos como Él. Y es todo lo contrario. Dios quiere que seamos como Cristo Jesús.
Dios quiere que crezcamos a la estatura de un varón perfecto. Ahora, el apóstol Pablo dice, piensa, es decir, es un llamado a la cordura. Si Dios no escatimó el darte lo que para él era más valioso y más precioso, ¿qué es esa cosa? Su Hijo Jesucristo. Si no escatimó en entregarte a su Hijo Jesucristo, cuando tú eras un vil pecador que no lo buscabas, él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Si él no escatimó eso, ¿cómo te va a negar algo que tú necesites para tu salvación y para tu glorificación? ¿Cómo Dios va a negarte algo que tú necesitas para que se cumpla aquel propósito que Él predestinó en la eternidad de que tú fueses glorificado? ¿Cómo Él va a boicotear su propio plan contigo? Entonces está diciendo, ¿cómo no nos dará junto con Cristo todas las cosas? Que son esas cosas que nos quiere dar Dios. Todo lo que necesitamos para crecer con Él, todo lo que necesitamos para que se cumpla el destino que Él determinó para nosotros. Todo lo que necesitamos, Dios nos lo entrega. Y Pablo pregunta, ¿quién nos va a acusar? ¿Quién nos va a acusar? ¿Quién puede ser tan tonto de acusar a los escogidos de Dios? Escogidos de Dios. Miren la pregunta. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica. O sea, ¿quién puede andar en esa empresa tan torpe, tan necia? Por eso, hermanos, es que ningún creyente debe acusar a otro creyente. Ningún creyente debe acusar a otro creyente. El Señor Jesucristo nos enseñó que si tu hermano peca contra ti, lo lleves aparte, lo confrontes y le digas. Pero eso de estar hablando mal, condenando, juzgando y criticando a un hermano a sus espaldas es una obra demoníaca, es una obra satánica y sobre todo es una obra perdida. Yo puedo ver todos los defectos y todas las limitaciones de los creyentes que caminan con Dios, que caminan junto conmigo, pero tengo que entender que así como Dios me cambia a mí, los está cambiando a ellos. Así como Dios puede transformar mi vida y la ha transformado, así Dios está trabajando en ellos. Y yo tengo que entender que si ellos son llamados, que si ellos son escogidos, Dios los va a glorificar también. Dios los va a santificar, Dios los va a perfeccionar. ¿Cómo lo va a hacer? Grande es su poder, grande es su sabiduría. Él sabrá cómo, pero todos iremos a ese proceso de glorificación y todos los que han sido llamados son del Señor. Entonces dice el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién puede condenar a los hijos de Dios? Dios es el que, Cristo es el que murió. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condenará? Dice, ¿quién nos puede condenar? ¿Bajo qué argumento se puede condenar a un creyente? Bajo ningún argumento. ¿Por qué? Nosotros sabemos que Dios es un juez, que hay un estrado en el cielo, un estrado donde Dios ocupa su lugar de rey, de señor y de juez. Y a ese estrado ustedes saben que suben de vez en cuando algunos seres caídos que acusan a los creyentes. Dice el apóstol Juan, hijitos, no pequéis, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, sí, hay gente, hay seres, digamos así, que suben allá al trono de Dios a acusar, a acusar. Pero ¿sobre qué argumentación? Toda acusación, escuchen esto, toda acusación tiene que ver con el incumplimiento de la ley. Nadie puede acusar a nadie de un delito a menos que ese delito esté contemplado en la ley.
Entonces, si Satanás nos acusa, como dice la Escritura que lo hace, tiene que hacerlo bajo el presupuesto de que hemos violado algunos de los mandamientos de la ley, lo cual muchas veces sucede. Esa es la acusación que él presenta ante el Padre. Pero cuando él presenta esa acusación ante el Padre y el Padre dicta la sentencia, porque el Padre es justo y dice, alguien por aquí pecó, alguien por aquí hizo una infracción de esta ley o de este mandamiento. El Padre dice, bueno, vamos a aplicarle la pena, vamos a aplicarle la condena que se merece el que viola la ley. ¿Y cuál es la condena para el que viola la ley? La muerte. Pero Jesús se levanta y dice, ya pagó, porque yo morí en su lugar. Y inmediatamente ese argumento o esa denuncia queda completamente cancelada y sin poder. La Biblia dice que Cristo tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario. Eso es un caso juzgado. No podemos ser acusados y no podemos ser condenados. Ojalá que entendamos. El pueblo de Dios entiende esto y no entiende esto como una licencia para pecar, sino que entiende esto como una necesidad de adorar y darle gracias a Dios y vivir para su gloria en justicia, en verdad y en santidad por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, no hay condenación, no hay acusación que prospere delante del único juez que nos puede condenar. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó, porque Cristo murió. ¿Qué podemos hacer para pagar nuestro pecado? Morir, pero ya lo hicimos en la cruz del Calvario. Ya lo hicimos. No hay argumento, no hay juicio contra nosotros, no hay condenación si estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ok. Sigamos leyendo el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, no solamente está a la diestra de Dios, no solamente está vivo, resucitado, sino que se ocupa de interceder por nosotros. Es nuestro gran y fiel sumo sacerdote, ejerciendo una labor perpetua de interceder por cada uno de nosotros. Y de esa manera Jesucristo ora al Padre por cada uno de nosotros. A veces necesitamos que oren por nosotros. A veces necesitamos pedirle a un hermano, oye, ora por mí. Eso es bonito, eso es lindo, eso es la ley. Pero ¿sabes qué? A veces se nos olvida que hay alguien que ora por nosotros perpetuamente. Y ese es el Señor Jesucristo. Intercede por nosotros. Él es el gran sumo sacerdote de nuestra vocación. Está sentado a la diestra del Padre, intercediendo eternamente por nosotros. No podemos ser más afortunados. No podemos ser más afortunados. Ahora, ¿qué sucede con las tragedias, las hambres, el COVID, las angustias, las enfermedades, los terremotos, los peligros, la carestía, la hambruna? ¿Qué sucede con todo lo que amenaza nuestra existencia? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire lo que dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Es importante que nosotros entendamos que cuando nos convertimos a Cristo, salimos de la potestad de las tinieblas y pasamos al reino de su luz. Pero ahora la potestad de las tinieblas es enemiga nuestra. Y este mundo tiene un príncipe, el príncipe de este mundo, y el príncipe de este mundo está en contra nuestra. Y este mundo está en contra nuestra. Sí,
los que no son de Cristo son nuestros enemigos. Y eso implica persecución, eso implica muchísimas cosas. No estamos exentos de enfermedades, no estamos exentos de carencias, no estamos exentos de quiebras, no estamos exentos de traiciones. Antes, por causa de Jesús, somos perseguidos, somos maltratados y somos despreciados aún por nuestra propia familia. Así que no estamos en un jardín de rosas, no. Pero ¿puede eso afectarnos? La Biblia dice no. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Las mismas palabras de Jesús que dicen: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Quiere decir, ustedes también lo vencerán. Y el versículo 38 y 39, el apóstol Pablo habla de una seguridad que como creyentes debemos tener siempre. Debemos tener esa certeza a la hora de enfrentarnos a cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida. Cada mala noticia, cada vaticinio que hay en este momento, pues la cosa pinta fea, profecías de hambrunas, de guerra, todo. No hay un panorama alentador desde el punto de vista del mundo, no lo hay. Pero debemos tener la certeza de que en todas estas cosas somos, no seremos, somos vencedores. Y tenemos que tener esta mentalidad, la mentalidad de Pablo. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es uno de los capítulos más gloriosos de la Escritura, hermanos, y yo les pido encarecidamente por el gozo y por la paz que todos necesitamos y que este mundo no nos puede proveer. No hay nada alrededor nuestro que nos pueda producir gozo, que nos pueda producir paz. Antes, hay muchas cosas que nos producen desaliento, tristeza, decepción, desánimo y dolor. Pero estas cosas, hermano, estas cosas deben estar grabadas en nuestro corazón. El capítulo 8 es uno de los capítulos más preciosos. Es un canto glorioso que todo cristiano debe saber cantar. Ojalá lo memoricemos. Ojalá nuestra mente no esté llena de las noticias, de los comentarios, de las amenazas, sino que esté llena de esta palabra de Dios. Este es un capítulo monumental y supremamente necesario y supremamente poderoso para nuestras vidas. Vamos entonces a pasar al capítulo 9 y aquí sí ya tenemos un cambio bastante brusco en la temática de la carta. Ya nos estamos aproximando a la segunda mitad de la carta, ya entramos en la segunda mitad de la carta. Y ahora el apóstol Pablo, recuerden que al iniciar el estudio de la carta a los romanos, él dividió al mundo en dos tipos de personas, los gentiles y los judíos. Los gentiles que tenían la revelación general de Dios plasmada en la naturaleza, que habla de que Dios es un creador, las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Y por otro lado, el pueblo gentil, que no solamente tiene esa revelación de la naturaleza, sino que también tiene una revelación especial, escrita, porque son el pueblo que en ese momento tiene la revelación de la palabra de Dios, la revelación escrita. Pero resulta que el pueblo que mayor revelación tenía y que más privilegios tenía es el pueblo que en este momento está perdido, es el pueblo que dejó de ser pueblo, es el pueblo que fracasó en la fe y en el llamamiento de Dios. Y ese es el tema que va a tratar ahora el apóstol Pablo, la justificación por la fe con respecto al pueblo de Israel. ¿Cómo serán salvos los judíos?
¿Habrá otro modo? ¿Habrá otro mecanismo? No, ellos también tienen que ser salvos por fe, porque no hay salvación, sino por gracia, y solamente se recibe a través de la fe. Entonces vamos a mirar este punto, que son los capítulos 9 al 10, que hablan de la situación de Israel ahora y la situación futura de Israel, o sea, del plan de Dios con Israel. Capítulo 9 y capítulo 10. Vamos a mirar primeramente el rechazo de Israel, o sea, Dios desechó a Israel, Dios desechó a su pueblo. El pueblo de Israel no es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios es la iglesia. Por eso los judíos no tienen templo, por eso lloran en el muro de los lamentos, porque la gloria de Dios se fue y ellos solamente tienen prosperidad, avances científicos, tecnológicos, pero Dios no está con ellos. El Espíritu de Dios no está en ellos. Bueno, entonces vamos a mirar, lo primero que vamos a mirar es los versículos 1 al 5, para mirar el profundo afecto que tiene Pablo por su pueblo, porque recordemos que Pablo es judío y que antes de convertirse a Cristo era un judío ortodoxo, apasionado, legalista, fanático y recalcitrante. Entonces vamos a leer capítulo 9 del 1 al 5. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea, voy a decir algo que es verdadero en mi corazón. Versículo 2, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Si hay un pueblo privilegiado sobre la tierra, es el pueblo de Israel. Ellos tienen toda la revelación de Dios, la revelación general, la revelación escrita, los profetas, los patriarcas, la ley, Moisés, y por encima de todas las cosas, de ellos vino el Señor Jesucristo. Tienen todas las promesas, tienen todos los pactos, tienen etcétera, etcétera, pero están apartados de Dios, no tienen a Dios. A pesar de que Dios les dio todo, ahora no tienen absolutamente nada. No son pueblo, no tienen a Dios. Hay algo interesante en esto que dice el apóstol Pablo. Él dice, yo mismo desearía ser anatema. Anatema significa maldito, apartado de Cristo. Y eso es interesante porque significa que todo aquel que está sin Cristo está bajo maldición. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Gálatas que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, se refiere a que todo aquel que está bajo la ley, o sea, sin Cristo, recordemos, todo ser humano está bajo la ley, o bajo la ley de Moisés, o bajo la ley de su conciencia, pero todo ser humano está bajo la ley. Y estar bajo la ley es estar no solamente en condenación, sino también en maldición. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice que es maldito todo aquel que no permanece en las palabras de la ley para cumplirla. El apóstol Pablo está diciendo que su amor por Israel, su dolor por ver a Israel apartado de Dios, a pesar de que es el pueblo que Dios llamó, de ver el fracaso espiritual de Israel, eso le produce tanto dolor que él quisiera estar perdido, estar sin Cristo, con tal de que Israel fuere salvo. Y es un pensamiento supremamente singular. O sea, el apóstol Pablo, que está enamorado del Señor Jesucristo, que está enamorado de la gloria de Dios, que es el más apasionado y ferviente expositor
de toda la gracia, de toda la salvación, el más grande de los escritores del Nuevo Testamento, la mente más brillante de los apóstoles, el que más comprende la gloria de Cristo y de la salvación. Y él dice, yo amo tanto a mi pueblo que si yo pudiese negociar mi salvación por la salvación de ellos, la haría. Miren qué tremendo. Él dice, desearía yo ser un maldito, estar yo sin Cristo, con tal de que Israel tuviera a Cristo. Y ese pensamiento que es un poco escandaloso fue el pensamiento de Jesús cuando estaba en la gloria. La Biblia dice que siendo en forma de Dios, Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y adoptó la condición humana, y estando en la condición humana adoptó la posición más baja, la de un siervo, y estando en la condición de un siervo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ese pensamiento lo tuvo el Señor Jesucristo, el pensamiento de disminuir, de perder su gloria, de convertirse en maldición, porque Él subió a la cruz del Calvario y cargó nuestra maldición. Por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que así como el corazón de Cristo es el corazón de su siervo, y la Biblia nos dice, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es parte del carácter de Jesús, que yo mire por la salvación de los demás, hermano. Yo debo cuidar mi salvación con temor y temblor, pero yo también debo estar preocupada por la salvación de mis hermanos. Nos hace falta amar más a nuestros padres, a nuestros hijos y a nuestros hermanos. No los estamos amando lo suficiente porque no estamos luchando por su salvación de manera suficiente. O sea, nos hace falta esta pasión del apóstol Pablo que dice, yo quisiera ser un maldito con tal de que Israel se salvara. Y repito, es una expresión escandalosa. Pero debiéramos, inspirados en esta expresión del apóstol Pablo, cuestionar nuestro amor por nuestros parientes inconversos, por nuestros primos, por nuestros amigos, por nuestros sobrinos, por nuestros padres inconversos, por nuestro cónyuge inconverso, y decir, estamos orando, estamos clamando, estamos ayunando, nos estamos sacrificando por que Cristo nos oiga y tenga misericordia de ellos como la tuvo también de nosotros. Tenemos esa gran tristeza y ese continuo dolor por nuestros familiares que aún están perdidos. Esa es una pregunta interesante, hermanos. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé compasión por nuestra familia, que nos dé compasión por los perdidos. A veces peleamos por nuestra familia y decimos, yo no puedo ir al servicio porque vino mi abuelita y la tengo que atender. Como que, es mi abuelita, yo quiero mucho a la abuelita. Sí, hermano, pero tu abuelita necesita a Cristo. Y lo que más podemos hacer por nuestros parientes inconversos es orar por ellos y predicarles el evangelio. Sería más edificante que nuestra familia entendiera que nosotros no negociamos las cosas de Dios. Hace muchísimos años que mi familia entendió que para mí un domingo era sagrado y que si ellos me querían ver el domingo tenían que ir conmigo a la iglesia, porque el domingo es el día del Señor. No es el día ni de mi mamá ni de mi papá. Y de esa manera aprendieron a respetarme, porque aprendieron a entender que Cristo ocupa en mi corazón el primer lugar y que está primero que ellos y que es antes que ellos. Y de esa manera le he testificado con mi vida y entiende que para mí eso es sagrado. A mí el domingo nadie de mi casa me llama porque saben que no estoy para nadie, estoy para Cristo. Yo los invito a la iglesia. Si me quieren ver, vengan a verme en la iglesia. Estoy
en la iglesia, estoy con el Señor. Y no ahora que estoy pastoreando, no, toda la vida, desde que me convertí. Yo no entiendo las personas que se congregan un día sí y un día no, entiendo de pronto el proceso del COVID. Ay, hermano, pero es tan necesario congregarnos, es tan necesario escuchar la palabra de Dios, es tan necesaria la comunión con nuestros verdaderos hermanos en la fe, que no entiendo por qué negociamos un par de horas con Dios por estar con personas con las que podemos estar a otra hora. El apóstol Pablo siente un profundo afecto por el pueblo de Israel, pero es un afecto que lo conmueve por su salvación, es un afecto que lo hace rogar para que ellos sean salvos. Ahora, si Israel es un pueblo que, como acaba de decir el apóstol Pablo, de ellos son la gloria, los pactos, la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, mejor dicho, todos los privilegios que ellos tienen, pero no son salvos. ¿Por qué entonces no son salvos? Vamos al versículo 6 y leemos del 6 al 16. Capítulo 9 del 6 al 16. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, el apóstol Pablo lo que hace en este pasaje es tomar las historias del pueblo de Israel, las historias de la vida de los patriarcas, para ilustrarnos un principio que podemos resumir en algo así como que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. La salvación de Israel no es un fracaso desde el punto de vista general. ¿Por qué? Porque hay siempre un remanente que alcanza esa salvación. Hay siempre un remanente. ¿Cómo se ilustra esto? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento, a través de las historias de los patriarcas y de los judíos, nos ilustra la elección divina, el hecho de que Dios escoge, el hecho de que Dios elige y que no elige guiado por las obras, sino que escoge a lo peor, a lo vil y a lo menospreciable. Es decir, que no por ser descendientes de Abraham, todos los descendientes de Abraham son judíos y van a heredar todas las promesas de Dios. Dice, no, eso no es así, eso no es así. ¿Por qué? Porque la historia nos muestra que Abraham tuvo dos hijos, el primero de ellos, Ismael, y luego vino el hijo de la promesa, Isaac, que nace de una manera sobrenatural cuando ellos están viejos, cuando ellos están ancianos, cuando ya Sara está menopáusica, cuando ya él es un anciano que no tiene fuerzas para nada, ahí nace Isaac, el hijo de la promesa, el heredero de todas las promesas. Pero si usted revisa, resulta que Abraham después tuvo otra esposa, después de que muere Sara, tiene una esposa y nacen una cantidad de hijos. Primero tuvo Ismael, luego después de Isaac tuvo otros hijos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hombre, los hijos de la promesa son los que descienden de Isaac. ¿Qué está diciendo? Que Dios de un montón de gente llama, de un montón de gente selecciona, de un montón de gente separa. Pero luego dice, y todos entonces los que descienden de Isaac
son herederos de la promesa. Y dice, no, tampoco, tampoco, tampoco. ¿Por qué? Porque Isaac también tuvo 2 hijos. Y de esos 2 hijos, el heredero de las promesas era Esaú, pero Dios desecha a Esaú. ¿Para qué desecha a Esaú? Para que quede claro que la salvación no es por obras ni por derecho, sino que es conforme a la gracia, a la elección divina, que Dios hace como quiere, que no es del que corre, que no es el de más avispado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que tipifica el asunto de Esaú y de Jacob? Que Esaú era el que consideraba que él tenía derecho, o sea, Esaú consideraba que él tenía derecho a las promesas y a las bendiciones de Dios. O sea, Esaú tipifica a los carnales, a los que se ganan las cosas con su esfuerzo personal, a los que creen que la salvación es un derecho que ellos adquieren por sus obras. Entonces eso está tipificado ¿en quién? En Ismael. Ismael también nace como el fruto del esfuerzo humano. Sara le dice, este niño nunca va a llegar, vamos a solucionar el problema, vamos a ayudar a Dios, tú te acuestas con mi esclava y etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién es Ismael? Un hijo que nace de el esfuerzo humano, de la astucia humana, de la estrategia humana. Luego viene Isaac, bueno, ese nace de manera sobrenatural por el poder de Dios. ¿Y qué es lo que hay aquí? Una ilustración de lo que es un verdadero creyente. ¿Qué es un verdadero creyente? Alguien que se esfuerza en ser bueno. No, un verdadero creyente es alguien que siendo muy, muy malo, es alcanzado por Dios, es perdonado por Dios, es justificado por Dios y es transformado por el poder de Dios. Eso es lo que es un creyente. No es alguien que se haya esforzado en portarse bien. No es alguien que tenga absolutamente nada de qué jactarse. Entonces Dios va con la historia, va ilustrando. Y el apóstol Pablo toma todos estos ejemplos para ilustrarnos unos principios de la salvación, de la elección, de la predestinación, de la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, para que nosotros entendamos que el poder es de Dios, que la salvación es de Dios, que la gracia y el poder que nosotros necesitamos para mantenernos de pie hasta el final provienen siempre de Dios y no de nuestro esfuerzo personal. Y dice que su misericordia no es algo que nos hayamos ganado, no es algo que merezcamos. Él dice, mi misericordia es soberana, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hemos alcanzado misericordia. Repito, cuando estudiamos estas cosas decimos, anda, pero entonces los demás, y entonces será que aquella persona que no se quiere convertir es porque nunca va a alcanzar misericordia, porque Dios no se la quiere dar. Entonces ahí comienza toda esa discusión carnal que no nos lleva a nada, porque aquí el apóstol Pablo lo que está diciendo es que hemos alcanzado misericordia. Y eso es lo que nos debe importar. Hemos alcanzado misericordia. Y Dios quiere que todos los hombres alcancen misericordia. Eso lo vamos a ver con claridad después. Bueno, continuemos a el siguiente segmento. Continuemos al siguiente segmento. Vamos ahora a la parte, vamos a entrar a la parte, hermanos, vamos a entrar a la parte complicada de la carta a los romanos. Una parte complicada de entender, complicada de asimilar, difícil de aceptar. Pero para allá vamos con el poder de Dios, con su misericordia. Vamos al versículo 17. Vamos al versículo 17 y aquí vamos a hablar de un personaje que todos conocemos, y Faraón. Dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Entonces, aquí tenemos una declaración que ha producido toda una serie de discusiones doctrinales ancestrales por todos los siglos,
¿Quién endureció el corazón de Faraón? Aquí el apóstol Pablo está diciendo que Dios fue el que endureció el corazón de Faraón. ¿Se dedica Dios a endurecer los corazones? ¿Es Dios el que hace que las personas no crean en el Evangelio? ¿Es Dios el que endurece un corazón para que no se rindan a Cristo y alcancen la salvación? Vamos a mirar un poquito, este asunto del endurecimiento del corazón de Faraón, porque es importante que lo veamos en contexto y que no nos sesguemos con un versículo. Miren, hay un principio bien importante en las escrituras y es que de un solo versículo no se puede hacer doctrina. La Biblia se interpreta por sí misma, es decir, yo tengo que buscar el contexto y tengo que leer todo lo que la Biblia dice acerca de un mismo tema para poder elaborar y comprender una doctrina bíblica. Vamos a mirar qué pasó con el faraón. Vamos al Éxodo capítulo 5, un momentico, y vamos a darnos cuenta de algo. Y es que hay un gran número de citas que dicen claramente que Faraón endureció su corazón. Y hay otro gran número de citas que dicen que Dios le endureció el corazón a Faraón. Vamos a mirar primero las citas que dicen que Faraón endureció su corazón. O sea que Faraón es el único responsable de su dureza y de su obstinación. Vamos a Éxodo capítulo 5, en el versículo 2. Dice, y Faraón respondió, Éxodo 5, 2. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Vamos al 7:13. Éxodo capítulo 7, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos al versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Vamos al versículo 22 del mismo capítulo 7. Dice, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos al capítulo 8 ahora y pasamos al 15, 8:15. Pero viendo Faraón, Éxodo 8, versículo 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos al versículo 19 ahora del mismo capítulo 8 y dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vamos entonces al 32 del capítulo 8, capítulo 32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. 9, versículo 7. 9, versículo 7 dice, entonces Faraón envió y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y el versículo 34 del capítulo 9 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. O sea que ya no es solamente Faraón, sino él y sus siervos. ¿Qué está diciendo en todos los textos que hemos visto? El corazón de Faraón se endureció, Faraón endureció su corazón, no lo muestra como la obra de Dios en el corazón. Pero luego hay otros textos, porque tenemos que ser concretos, objetivos y reales. Hay otros textos que dicen que fue Dios el que le endureció el corazón a Faraón. Por ejemplo, el 9:12. Vamos al 9:12 y vamos a mirar cómo lo dice el 9:12. En el 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón
y no los oyó. Aquí dice que fue Jehová el que endureció el corazón de Faraón. Vamos al 10:1. Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón. Versículo 20 del capítulo 10. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y este no dejó ir a los hijos de Israel. Versículo 27. Y Moisés, versículo 27. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo oír. Lo mismo dice el 11:10 y lo mismo dice el 14:8. Dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Entonces la pregunta es, ¿el Faraón endureció el corazón porque le dio la gana? ¿O el Faraón es víctima de la intervención de Dios en su corazón para que su corazón se endureciera? Cuando nosotros comenzamos a leer el libro de Romanos, recuerden que en el capítulo 1 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, su eterno poder y su deidad, etcétera, etcétera. Y luego dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que en su necio corazón se envanecieron, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de hombres, de imágenes, de animales, de reptiles. Por lo cual Dios los entregó. ¿Qué fue lo que hizo Dios con los hombres que profanaron su gloria y que rebajaron la gloria de Dios a la imagen de una criatura mortal, corruptible o de un animal? ¿Qué hizo Dios con esas personas? Los entregó a sus propias concupiscencias. No se los entregó al diablo, no se los entregó a los demonios. Dice, los entregó a sus propias concupiscencias. Los entregó a la inmundicia de sus corazones. ¿Qué significa eso? Que Dios simplemente los abandona. Que Dios simplemente los abandona en su pecado y en su necedad. Y más adelante dice, como ellos no tuvieron en cuenta ni aprobaron en tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Cuál es la mente reprobada? La mente de ellos. La mente de ellos que piensa en hacer lo malo y que se deleita en hacer lo malo. ¿Qué está diciendo? Dios los entregó, Dios los abandonó a su propia concupiscencia, los entregó a sus propias pasiones, los entregó a su propia inmundicia, los entregó a su propia mente reprobada. ¿Qué sucede cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos, que separa las coyunturas de los tuétanos. ¿Ok? ¿Qué sucede si yo me resisto a esa palabra? A esa palabra que quiere penetrar en mi corazón para dividir mi alma y mi espíritu. Esa palabra que quiere penetrar hasta lo más profundo de mi ser. ¿Cómo hago para no escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para no obedecerle? Tengo que endurecer el corazón. Tengo que ser obstinado y decir no. Dice que el faraón se obstinó. Y en esa obstinación Dios nos puede dejar. Cuando Dios se aleja, cuando Dios se aparta de nuestras vidas, hermano, caemos en nuestras pasiones, en nuestras concupiscencias, en una mente reprobada. ¿Por qué? Porque fuimos creados como imagen suya. Fuimos creados para estar en su presencia. La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto. Él es el Padre de las luces en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza, no hay sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Que la pureza proviene de Él, que la justicia proviene de Él, que la capacidad de razonar correctamente
provienen de Él, que el dominio propio proviene de Él. Cuando hablamos del fruto del Espíritu, paz, gozo, benignidad, templanza, longanimidad, dominio propio, fe, amor, clemencia, misericordia, todo eso proviene de Dios. Si yo me alejo de Dios, Dios puede hacer dos cosas: buscarme, puede rodearme, puede encerrarme, puede seducirme. Jeremías escribió: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cuando yo en mi necedad, en mi pecado y en mi maldad y en mi obstinación decido no buscar a Dios, a mí no me hablen de la iglesia, a mí no me hablen de las cosas de Dios. Todos esos cristianos son unos bandidos, unos mentirosos. Yo no quiero saber nada de la iglesia, a mí no me hablen de Dios. Yo prefiero no creer en nada de eso. Yo estoy endureciendo el corazón. Y si Dios me deja ahí, si Dios simplemente se quita y dice, haz como quieras, esa es la mayor desgracia que le puede pasar a un ser humano. Que Dios le permita ser lo que quiere ser. Que Dios lo abandone en sus propios caminos. Que Dios lo abandone en la propia obstinación de su mente. Que Dios no lo ilumine, que Dios no lo redarguye, que Dios no lo haga entender, que Dios no le estorbe el camino, que lo deje seguir rumbo a su destrucción. Esa es la mayor desgracia que le puede suceder a una persona. Y eso fue lo que Dios hizo con Faraón. Dios no endureció el corazón de Faraón. El Faraón endureció su corazón y Dios simplemente se quitó y dijo, haz lo que tú quieras. Y a pesar de que Moisés llegaba donde él y le hablaba y Dios le decía, deja ir a mi pueblo, Faraón decía, no me da la gana. Y Dios simplemente, escuche bien, no hizo nada. No hizo nada para iluminar esa mente obtusa de Faraón. No hizo nada para que Faraón se diera cuenta de lo necio que estaba haciendo al pelear contra Dios. No hizo nada para que Faraón recibiera una luz que le mostrara que él era una criatura que se iba a morir. No, en su obstinación su corazón se endureció y su mente se entenebreció. Y eso no lo hizo Dios, porque Dios es el Padre de las luces y todo lo que viene de Él es una buena dádiva, es un don perfecto. Él simplemente se quita. Él es la luz y Él se quita. Y cuando Él se quita de nuestra vida, cuando Él se quita de nuestro camino, nos quedamos en tinieblas. Y esas son las tinieblas que nosotros escogimos. Las tinieblas de nuestra rebelión, las tinieblas de nuestra desobediencia, las tinieblas de nuestra propia decisión. Y no hay desgracia más grande que Dios nos permita decidir no obedecerlo, no amarlo y no conocerlo. Y yo no sé cuál es tu experiencia, pero yo sé cuál es la mía. Y Dios no me dejó en mi obstinación de no buscarlo ni de no conocerlo. Dios me rodeó, Dios me insistió, Dios me conquistó, Dios me asedió, Dios me puso contra la espada y la pared y luego a mí me tocó rendirme. Dios envió su luz a mi mente y envió su espíritu a mi corazón y envió su palabra a mi entendimiento. No lo hice yo, lo hizo Dios. La pregunta es, ¿está obligado Dios a hacer eso con todo el mundo? Si a él no le da la gana de hacerlo con el faraón. Si Dios en su soberanía dijo, si no quiere
obedecer, déjalo en su desobediencia. Si no me quiere escuchar, déjalo en su necedad. Dios no es el culpable de las decisiones de Faraón. Dios no es el culpable de la necedad del Faraón. Pero todo corazón que oye la voz de Dios y desobedece, se va a endurecer. La única forma de que esto no pase es que su gracia sea mayor, su amor sea mayor que nuestra rebelión, que nuestra obstinación. Él dice en su palabra, quitaré de ustedes el corazón de piedra. ¿Y por qué tenemos un corazón de piedra? Por la obstinación en hacer lo que nos da la gana y no escuchar a Dios. Pero Dios, en su bendita gracia y misericordia, no nos dejó en nuestra obstinación, no nos dejó en nuestra necedad. Y algunos quizás a través de la palabra en que Él insistía, y a otros quizás a través de tribulaciones y angustias, disciplinas y azotes, pero nos trajo a su reino, a sus caminos, nos abrió el entendimiento, nos hizo ver nuestra miseria, nos dio su luz. Repito, ¿está obligado a ser Dios eso con todo el mundo? Bueno, hermanos, la Biblia dice que no, no está obligado. Por cuanto todos pecaron, por eso están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios sale al encuentro de los pecadores y los llama. Y yo creo que el llamamiento es universal a todos a través de su evangelio. Pero no todos obedecen. Y para su propia desgracia y para su propia ruina, algunos se endurecen. Y Dios simplemente los deja en su dureza de corazón. Pero es la dureza de sus corazones. No está producida por Dios. Repito, en Dios no hay sombra de variación, no hay mudanza. Él es el Padre de las luces. Todo lo que Él da es una buena dádiva. Todo lo que Él regala es un don perfecto. Entonces, todo el que endurece su corazón ante la palabra de Dios, a menos que Dios intervenga, en su dureza va a perecer, en su dureza va a morir. Pero ¿saben una cosa? Que además de todo eso, los corazones endurecidos de alguna y otra manera también les sirven a Dios. Y mira lo que dice en el versículo 17 acerca de Faraón, nuevamente, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios conoce que el corazón de Faraón es un corazón duro, es un corazón arrogante, es un corazón obstinado, es un corazón rebelde, pero también la Biblia dice que Él es el que quita y pone reyes. Entonces la pregunta es, ¿cómo Dios coge a un hombre tan obtuso, tan necio, tan obstinado, tan duro de corazón, tan arrogante, tan altivo, y lo coloca en un sitio de poder cuando sabemos que el poder, la riqueza y la autoridad terminan de corromper al hombre arrogante, al hombre altivo? Si Dios lo hubiera humillado, si Dios lo hubiera derribado, pero dice, no, 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 yo sé lo que tú eres, yo sé cómo tú eres, yo conozco tu corazón duro y aún así te he levantado en alto, porque tengo un propósito, tengo un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Mostrar en ti mi poder. Te doy poder, te doy gloria, te doy autoridad, siendo tú enemigo mío, siendo tú una criatura que me desprecia, y te doy todo eso y te levanto. ¿Para qué? Para derribarte a ojos de todo el mundo y que todo el mundo sepa que yo soy Dios. Esos son los vasos que Dios ha preparado para destrucción. Esto es bien complicado, hermano, pero les hago la pregunta,
¿Tiene derecho Dios a hacerlo, sí o no? ¿No es acaso Él Dios? ¿No es acaso el dueño de todas las cosas? ¿No debemos más bien nosotros, asombrados, anonadados por su misericordia, preguntarnos, ¿por qué tuviste misericordia de nosotros? Si tú nos debiste abandonar como abandonaste a Faraón en su necedad, ¿no éramos también obstinados, tercos y rebeldes, obtusos y necios? Si no hubiese sido justo que así como nosotros no teníamos en cuenta a Dios, que también Dios nos pagara con la misma moneda y no nos tuviera en cuenta a nosotros, así como nosotros íbamos rumbo a lo que nos daba la gana, no sería justo que Dios nos dejara nuestras propias decisiones, pero tuvo misericordia y nos alcanzó. Ojalá que podamos entender su gracia soberana. Su gracia es soberana. Su gracia es soberana. Continuamos leyendo. Dios levantó a Faraón para mostrar su poder. Y dice, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea que el propósito en levantar a Faraón y manifestar su poder no era de destrucción, sino que toda la tierra conociera a Dios. Que toda la tierra conociera a Dios. O sea, el propósito de Dios con Faraón era glorificar su nombre, mostrar su grandeza, mostrar su poderío, a fin de que las naciones de la tierra creyeran en él. Y cuando Dios derriba a este faraón, cuando Dios envía las 10 plagas, cuando Dios derriba al imperio más poderoso del mundo, escuche bien, todas las naciones alrededor conocieron que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Y las naciones temieron. Si usted lee el libro de Josué, después del Éxodo viene el libro de Josué, cómo avanzaban los israelitas por el desierto y cómo las naciones que ellos iban arrasando temían. Un evento que ilustra que este evangelio estaba siendo predicado, el evangelio de cómo Dios destruye a Faraón y muestra su grandeza y su poder, y que este pueblo que viene por el desierto tiene un Dios que es verdadero y que es más poderoso que todos los dioses del mundo, porque Dios estaba predicando la palabra con sus hechos, con sus proezas, con sus hazañas, pero se la estaba predicando a toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba sumida en el politeísmo, en el paganismo. Todos los pueblos tenían dioses, multitudes de dioses paganos. ¿Y qué es lo que Dios quería? Salvarlos de su paganismo, de su ignorancia, que conocieran al Dios verdadero. Ese era el propósito de Dios. Y hay un evento que muestra claramente que este evangelio está siendo predicado, y es el evento de Rahab la ramera. Cuando los israelitas llegan a espiar la tierra, y Rahab la ramera se convierte a Dios y dice, todo mi pueblo está asustado, todo mi pueblo está aterrorizado, porque nosotros sabemos que el Dios de ustedes ha destruido naciones, ha destruido pueblos, ha acabado con imperios. Nosotros sabemos que el Dios de ustedes es poderoso y que los dioses nuestros no sirven para nada. Y Rahab tomó la decisión de pasarse al bando del Dios de Israel. Tomó la decisión y dijo, ¿sabes qué? Yo los ayudo a ustedes y sálvenme la vida. Yo me paso al pueblo de Israel, porque el Dios de Israel es poderoso, el que yo tengo no. Ella se convierte de sus ídolos al Dios verdadero. ¿Y todo por qué? Porque la gloria de Dios había sido manifestada a través de la destrucción del imperio de Egipto, a través de cómo Dios derriba a Faraón. Eso fue un acontecimiento glorioso y Dios lo hizo no para perdición, sino para salvación. De hecho, si leemos con detenimiento, muchos egipcios
se unieron al pueblo de Israel en su salida de Egipto, porque descubrieron que ese Dios era un Dios verdadero. Pero aquel que se resistió a la manifestación de ese Dios verdadero, el faraón, él fue destruido y él fue derribado con todos sus ejércitos. Bueno, continuemos leyendo en el versículo 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros simplemente somos vasos de barro que Dios usa para su gloria. Todos, aún los que se resisten a Dios, como Faraón, finalmente terminan siendo instrumentos del poder de Dios. Esto implica muchas cosas, es decir, a lo largo de nuestra vida nos vamos a topar con personas y aún al interior de la iglesia, personas que nos hacen sufrir, personas que con su estilo de vida nos lastiman, nos oprimen, que siendo supuestamente cristianos, obran en nosotros una cantidad de dolores, de decepciones, de traiciones. ¿Y para qué son todas esas cosas? Pues esas personas son instrumentos de Dios. ¿Para qué? Para nuestra santificación. ¿Por qué? Porque en todo lugar hay instrumentos de limpieza, de purificación, de pulimiento. Y a través de ese tipo de personas estamos siendo forjados. Por eso nunca debemos rechazar la comunión con los santos. No podemos decir, me ofendieron, me agredieron, me lastimaron y por eso yo voy de lejitos. Entonces llego tarde a la iglesia y me voy temprano para no interactuar con nadie porque yo no quiero problema con nadie. Yo no quiero que me levanten ningún chisme, yo no quiero que me hagan ninguna difamación. A mí me han traicionado, a mí me han decepcionado. No, hermano, todo eso es parte de un proceso en el que Dios está orando en nuestras vidas, en el que tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a nosotros, a perdonarnos los unos a los otros y a dejarnos ser moldeados por Dios. Yo quiero, para terminar, quiero leer un texto que habla de estos vasos de honra y vasos de deshonra. En segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos un momentico a la segunda carta a los de Timoteo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, 20 y 21. Miren, en el caso de Faraón, el Faraón fue un vaso de deshonra, o sea, un vaso deshonroso en el que Dios se glorificó mostrando su poder y su juicio. Moisés, por el contrario, fue un vaso de gloria. Dios se glorificó mostrando en Moisés su gloria. ¿Será, oígase bien, será que uno está destinado para ser un vaso de honra y otro está destinado para ser un vaso de deshonra y eso ya lo ordenó Dios así? Quiero que vengas conmigo a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y 21. Mire lo que dice. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es decir, cuando hay una casa grande, hay una vajilla de pronto lujosa para comer, para cenar, para disfrutar, pero también puede haber por allá una vasenilla o un lugar para hacer las necesidades, ¿cierto? Y ya no va a ser de un material lujoso ni costoso, sino de otro material. Entonces, en todas las casas hay instrumentos de gloria y hay instrumentos de deshonra. Pero mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 21. Así que
si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda obra. En otras palabras, si tú permites que el Señor transforme tu corazón, si tú permites que Dios haga una obra en tu vida, quitando de ti el orgullo, quitando de ti la soberbia, quitando de ti el egoísmo, quitando de ti la vanidad, quitando de ti la murmuración, quitando de ti, bueno, la lista sería larga. Si tú te pones en manos de Dios para que Dios quite eso de ti, tú serás un instrumento de gloria. Es decir, Dios te va a usar para cosas buenas. Dios te va a usar para consolar. Dios te va a usar para animar. Dios te va a usar para edificar, ¿cierto? Pero si tú eres una persona grosera, altiva, egoísta, no quieres que Dios trate con tu vida, te quieres congregar allí, tú eres de los que llega tarde, tú eres de los que tiene puesto fijo, tú eres del que insulta al ujier, insulta al hermano de al lado, siempre pelea por todo, siempre critica todo, critica el culto, critica las alabanzas, critica todo, murmura de todo el mundo. Sí, Dios te va a usar, pero te va a usar para cosas malas. Te va a usar para cosas malas. Te va a usar como un instrumento de disciplina, como un instrumento de azote, como un instrumento de dolor, como un instrumento para limpiar y purificar a otros hermanos, ¿cierto? Y alguien ponía un ejemplo como de una lija, ¿cierto? Si tú eres una lija, ¿cierto? Que estás lijando el mugre, el hollín, lo negro, imagínate una vasija metálica de bronce y comienzas con la lija a lijarla y a lijarla y a lijarla. Todo el mugre que tiene esa vasija se pega a la lija y luego cuando la lija está llena de mugre, pues hay que botarla en la basura. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como Faraón fue usado para que los pueblos conocieran a Dios, pero luego fue desechado, no hay gloria para él, no hay nada, solamente deshonra. Pero por el contrario, Moisés, Josué, todos los demás fueron usados para la gloria de Dios. Así también, según como tú respondas a la palabra de Dios, según como tú te humilles ante Dios, según como tú te limpies de todas esas cosas que tenemos todos en nuestro corazón, serás un instrumento de gloria para bendición, consolación, edificación, inspiración y todas las cosas buenas en las que Dios te pueda usar.